conmigo, todavía estoy aquí. Todavía estoy de pie. Todavía estoy fuerte. Y que sufre el diablo. ¿Sí o no? Amén. Bueno, para comenzar este mensaje que Dios me ha dado para compartir a su pueblo, quiero ir al escenario donde se desarrolló. Y valga la redundancia, Dios ha estado tratando con muchos siervos e hijos en esta área. Amén. Dios quiere que se trate de este tema con la iglesia siempre. Porque cuando usted trata del arrepentimiento, muchos agarran la de Villadiego. Pero yo recuerdo que el predicador Gigi Ávila, I like it, él le rayaba la pintura a Malanga y el puesto de vianda. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Con un amén, y quiero que me sigan. No se me entretengan los celulares, por favor. Los celulares, por favor, lo pueden apagar. ¿Necesito mi Biblia? Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 17. Ok. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿qué dice? Para huir de la presencia de ¿quién? De Jehová. A Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién, iglesia? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido.
Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Lo primero que salta a la vista es que Jonás era un profeta de Dios. Era un hombre que había sido usado por Dios. Segundo libro de Reyes 14:25. ¿Tienen frío? ¿Sí? Es bueno preguntar, ¿verdad? Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Amén. Ahí vemos a este profeta hablando al rey Jeroboam como debemos hacerlo tú y yo. Tú y yo debemos de saber cómo hablar y cómo profetizar. Amén. Efesios 4:11, ¿qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice que somos un ejemplo de Efesios. Amén. Pero hay algo que pasó en la vida de Jonás y ahí me habló Dios. Por eso he puesto por título a este mensaje, iglesia. Sin muerte a la obediencia no hay profecía. ¡Aló! No escuché un amén. Sin muerte a la desobediencia no hay profecía. Amén. Amén. Todos sabemos que nuestro Dios dice en su palabra, en 2 de Pedro 3:9, para que vean el por qué la pastora está diciendo esto, El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Es lo que dice, que todos procedan al arrepentimiento, es decir, que nadie se pierda, iglesia. Hay que tener en cuenta lo que dice también en Santiago 4:17. ¿Van entendiendo? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice que es? Le es pecado. Ay, ay, ay. Y le es pecado por omisión. Hello. Amén. ¿Van entendiendo por dónde viene lo que Dios me habló? Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero Él dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado por omisión. Entonces, ¿qué le recomienda la pastora a ustedes? Que se arrepientan. Amén. Y arrepentirse no es llorar, no es la unción del moco, no. Arrepentirse es cambiar su manera de pensar. Amén, iglesia. Amén. Ahora veamos el error y la desobediencia que cometió este profeta. Dios le dio una misión y esta era predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, porque quería tener misericordia con aquel malvado pueblo. Por eso es que el Señor lo escogió a él como su profeta. Miren, la ciudad de Nínive, iglesia, habían personas crueles, sanguinarias, mentirosos, deshonestos, robaban. Y era una ciudad que estaba muy todo el tiempo derramando la sangre. Nehemías 3 del 1 al 7, para que vean lo que la pastora le está diciendo. Del 1 al 7, hijo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel,
Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó. Nehemías no. Nahum, Nahum. Porque esto no tiene que ver con lo que estoy diciendo. Perdón, Nahum. Ahora sí. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas. Caballo atropellador y caballo y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza. Y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de la hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos, con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Me va siguiendo? Amén. Miren, Jonás traducido en hebreo quiere decir paloma. Jonás paloma, yo vuelo de Nínive. ¿Sí o no? Sí. Miren esta ciudad. Pues estas palomas dicen que Jonás 1, versículo 3, que trató de apartarse de la presencia de Dios. Él pensó que podía huir de la gloria del Señor que llena toda la tierra. Y él trató de esconderse del Señor. Pero me viene algo a la mente en el Salmo 139, 7, 8. Cuidado con los Jonás. 7 y 8. Miren la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Esto parece que Jonás le pasó por alto. Y hoy en día, a muchos en la iglesia también. Amén. Hello. Dile a tu hermano que tiene al lado, ¿a dónde irás de su espíritu? ¿A dónde irás de su presencia? Mira, donde quiera que te metas, Pablo, donde quiera que te metas, Pablo, Él te verá. Amén. Ustedes podrán huir de los ojos de los pastores. Porque los pastores no somos el Señor, no somos, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, no lo somos, ¿verdad? Ustedes podrán oír, podrán esconderse. Podrán oír de la congregación, pero de Dios no te escapas. Tú podrás irte de la congregación para hacer lo que tú quieras y hacer y andar como la de Villadiego, ¿verdad? O creerte el Juan Camaney por allá afuera y por eso te quieres ir de la congregación. Pero de los ojos de Dios no. Ojo con el Jonás desobediente. Amén, iglesia. Amén. La Biblia plantea en Jonás 1, versículo 4, que el mismo Dios hizo levantar un gran viento y una tempestad que empezó a zarandear aquella nave donde estaba el desobediente. Pero ¿quién fue que levantó esa tempestad? Dios, porque él sabía que ese desobediente estaba huyendo de esa misión que el Señor le había dado. Cuidado cuando el Señor te pone una misión, te pone un llamado y tú como desobediencia haces como Jonás y te vas. Porque donde quiera que te metas, allí está Él. Amén, iglesia.
Recuerda las enseñanzas bíblicas. Dios a veces crea situaciones difíciles para llevarte al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, qué malo es este Dios. No, arrepiéntete. ¿Qué te cuesta? Amén. Recuerdo que el pastor siempre nos enseña que esto es un problema de clima. Hello, de ambiente. Miren, iglesia, cuando hay un desobediente, hay un impacto en la atmósfera espiritual. Cuando hay un desobediente cerca de ti, hay un ambiente muy malo, pesado. Amén. Y dice que aquella nave estaba a punto de hundirse. Y ahí radica el centro de este mensaje y este tema que traigo hoy. Pero quiero que me acompañen a Lucas 15, del 1 al 17, para que vean la comparación. Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores reciben y con ellos comen. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozad conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Amén. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y no para chafardear y vecina diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, dame mi herencia. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició toda su herencia. La desperdició perdidamente. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Amén. Aquí vemos cómo aquel muchacho también era un desobediente. No quería sujetarse a las reglas, a las instrucciones y leyes que tenía aquel padre y le dijo: dame lo mío que me voy. Y aquel muchacho se fue. Amén. Otro más que quería huir de la presencia del Padre. ¿Están mirando? Pero vemos que en el proceso de aquel muchacho nadie le echó una mano. ¿O lo vieron? Ni el padre. Ni el padre. Y a veces nosotros como padre queremos ser tan buenos que somos más buenos que Dios y dejamos que nuestros hijos, en vez de arrepentirse, hacemos el papel de Dios sin misericordia y dejamos que los muchachos no pasen por el valle de sombra de muerte. Alcahueteando a nuestros hijos. Pero aquí dice que ni el padre lo ayudó,
sino que fue procesado por Dios hasta que llegó al quebrantamiento y se vio rodeado de cerdos. Un muchacho que vivía en un palacio con muchos bienes y verse metido en un cochinero. Amén. Rodeado de demonios, problemas, situaciones donde su misma desobediencia le metió. Asimismo es la iglesia cuando desobedece. No le echen la culpa a los pastores ni le echen la culpa a Dios. Arrepiéntese y sea obediente. Amén. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguien tratara de haberlo ayudado o interferir en el proceso de Dios con aquel muchacho, pensando que era más bueno que Dios o que tenía el corazón mejor que Dios? ¿Saben qué pasaría, iglesia? Que aquel muchacho nunca hubiera vuelto en sí. O nunca se hubiera arrepentido, sí o no. Ojo con ayudar a un Jonás desobediente. Nuestro deber es orar sin cesar. Orar sin cesar. Amén. Les cuento una historia. Está un poco chistosa, pero ahí le va. Nos cuenta una sierva a la que Dios trató en este tema. Ojo con lo que estoy diciendo. Dice que un día se enteró que había una hermana que estaba pasando por un problema tremendo. Y ella se vistió y buscó todo lo necesario para ayudar o socorrer a aquella hermana. Cuenta que cuando ella estaba muy montada en su carrito, muy vestida, como Pilar, oyó una voz tremenda. Fíjense que ella conocía que era la voz de Dios y le dijo, ¿y tú para dónde vas? Hello. Dice que ella, muy cristiana y teóloga, le preguntó a Dios, sí, porque ahora somos más cristianos y más teólogos que nadie, ¿sí o no? Voy a socorrer a mi prójimo. Voy a brindarle ayuda. Y en ese momento volvió a oír la voz de Dios que le dijo, ¿quieres que la tormenta también te alcance a ti? ¿Quieres? Nos cuenta que se quedó frisada y más quieta que una foto. Ustedes saben que una foto está a la par ahí, es una foto, ¿no? Así se quedó ella. Y volvió a oír a Dios que le dijo, no trates de ayudar al Jonás desobediente, porque si lo metes en tu barca también empezará a tener problemas terribles. Dice que le dijo, muy teóloga, explícame esto, padre. Se dio, ahí te va. Hija, cuando yo estoy procesando a alguien que está huyendo de mí, para no obedecerme y tú te metes a tratar de sacarlo o ayudarlo en ese proceso, entras en un terreno de tormenta de gratis. Porque nadie te mandó. Entra gratis, ¿verdad? Y una tormenta que no estaba diseñada para ti. Y tú te quisiste meter. ¿Me vas siguiendo? Pero en la que te metiste por tratar de ayudar a un Jonás que está huyendo de mí. Dice que le siguió diciendo, ¿o acaso tiene más cuidado tú del que tengo yo? ¿Quieres hacer algo por ese Jonás? Ora y intercede. Amén. Amén. Bueno, y tú como iglesia te preguntarás como esta hermanita, pero yo tengo que ayudar a mi prójimo, ¿sí o no? Porque muchos se preguntarán aquí, Ok, no es lo mismo ayudar a un prójimo que a un desobediente. Lucas 10 del 30 al 37. El desobediente, iglesia, tiene su palanca en maldición. Y si tú quieres tener la tuya en maldición, pues hazte cómplice del desobediente. ¡Aló! ¿Me están escuchando? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Aquí está claro que este hombre era un hombre cualquiera. La Biblia no dice que era un profeta. ¿Ahí lo dice? No. Ni que tenía una misión o una encomienda de Dios. Sencillamente era un hombre normal que iba de viaje y fue asaltado. Y está clara esta condición, ¿verdad? Sí. Porque no era ni un sacerdote ni un levita, tampoco un samaritano. Un samaritano no se llevaban con los judíos, iglesia, y siempre había discrepancia entre ellos, samaritano y judíos. Amén. Y recuerda la historia de la mujer samaritana con Jesús. ¿Estamos acá? Sencillamente Dios no habla de la misericordia que usó aquel samaritano, que lo vendó, lo cuidó, ya que se había cometido una injusticia con él. Este hombre había sido asaltado sin haberse metido con nadie. Amén. Eso que hizo este samaritano, eso es ayudar al prójimo. No meterte en la barca, en la tormenta del desobediente. Amén. No se confunde, iglesia. No es lo mismo que no es lo mismo ayudar a uno con el que Dios está tratando por su desobediencia. No es lo mismo ayudar al prójimo que ayudar a uno que está desobediente. Amén. Él no era el caso de Jonás. No. Que era un desobediente. La desobediencia es pecado. Y el pecado contamina el entorno, el ambiente, como tu casa, el trabajo y aún es duro de decir la congregación. Wow, pastor, apretó ahí, sí. La congregación. Donde quiera que haya un desobediente, hay problemas. Hello. Sea en tu casa, sea en el trabajo y sea en la congregación. Si no, como dice el borrito, pregúntame. Amén. Por eso, amados, si vemos algún hermano haciendo algo que no le agrada a Dios, no espere que seamos los pastores que le corrijan. Tú mismo acércate con amor, no a mordida, con amor. Con amor y mansedumbre y háblale. Llévalo al arrepentimiento, porque eso es ayudar al prójimo. No murmurar, no hacer queja. No podemos hacer como Pedro arrancadores de oreja, ni hacer leña del árbol caído. ¿Me va entendiendo, iglesia? Cuando usted ve un hermano que a veces nosotros nos podemos ver, usted se puede acercar, pero con amor. Con amor, no caerle a mordida ni arrancarle la oreja. Con amor y decirle, arrepiéntese. Si usted ve que no le hace caso, entonces lléveselo a los pastores. ¿Estamos acá? Volvamos a la historia de Jonás, versículo 8. Esa contaminación había cambiado el entorno y aquellos preguntaban, ¿por qué no ha venido este mal? Pues a Jonás no le quedó otro remedio que declarar que era por su culpa, que estaba desobedeciendo a Dios y que la desobediencia es la causa de las maldiciones. Hello, Deuteronomio 28, 20, 21. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere mano e hiciere, hasta que sea destruido. Y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, ay Dios mío, hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella.
Ahora el versículo 45, hijo. De ahí mismo. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Esa era la consecuencia que estaba sobre este profeta. Y cuando ignoramos a Dios y tratamos nosotros de salvar a aquel hombre o mujer, ignoramos que nos estamos haciendo partícipe de lo mal hecho. La iglesia a veces aplaude lo mal hecho y dice, pobrecito, pobrecito, no. Tiene su palanca en maldición. Y si tú te haces cómplice de esa maldición, todo eso va a caer sobre ti, iglesia. Amén. En la parábola del hijo pródigo, este muchacho tuvo que pasar por el zarandeo de Dios para que volviera en sí, se arrepintiera y se convirtiera y retomara el camino a casa. En el caso de Jonás, él mismo reconoció que le había fallado a Dios. Él mismo reconoció que él era el culpable de lo que estaba pasando en su entorno. Y él mismo ordenó que lo tirasen al mar. Mira, iglesia, no es lo mismo que te procese un hombre a que te procese Dios. No es lo mismo. Dios es más duro, pero a la vez es más perfecto. Amén. Él también recibió misericordia de Dios del modo menos esperado. Imagínense tirarse en una tempestad y que venga un gran pez y te trague. ¿Se imaginan eso? Y en ese momento te pasa la vida de un segundo delante de ti, una película. ¿Verdad que sí? Veamos Jonás 2 del 1 al 10. Miren todo lo que pasa. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Donde él estaba, hasta el alma le rodearon las aguas. Rodeóme el abismo. Wow. El alga se enredó a mi cabeza. Fíjense donde estaba metido Jonás. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué dice que se acordó? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Wow. En ese momento, él volvió en sí. En ese momento, él hace estas declaraciones tan poderosas de arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento, iglesia. Amén. Porque Dios ama al pecador arrepentido. Repito, Dios ama al pecador arrepentido, pero al pecador que está en su 13 lo muele. Yo soy así y así me quedo. Ah, pues prepárate. Prepárate. Amén. Porque Dios no se puede contradecir, iglesia. Y lo acabamos de leer en Deuteronomio.
lo que le pasa a un desobediente. Está maldito. No lo digo yo, lo dijo la palabra. Pero cuando se arrepiente, es decir, cuando cambia su manera de actuar y de pensar, Dios lo perdona. Amén. Te digo algo, iglesia. Habrá muchas personas que fueron, son y serán tratados por Dios, que si no tienen un encuentro con Él, no vendrán a Cristo. No hagas el papel de Cristo. Deja que sean que ellos se arrepienten y vengan a Cristo. Amén. Por eso, iglesia, ojo con ayudar a quien Dios está tratando por su desobediencia. Amén. Salmos 85:10. Estoy terminando, iglesia. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Una cosa es la misericordia y otra es la verdad. Y cuando estos dos se encuentran, tenemos que tener discernimiento para no mantener al Jonás desobediente fuera del propósito de Dios. Amén. Para estar cubriéndolo solo con la misericordia, impidiendo la verdad, que es lo que lo va a hacer libre. Porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No tú. Amén. Ahora, no quiero decir que no ores por él. No. Que intercedas por él, como te dije ahorita. Es que tus oraciones provoquen un encuentro con Dios para que se arrepienten y se aparten de sus malos caminos y se vuelvan. Amén. Y aquí, iglesia, está incluido nuestros hijos también. ¡Aló! Mi hijo es un santo. Negativo, santo solamente hay uno, es Dios. Solamente es Dios. Nuestros hijos están en desobediencia. No ayude a un Jonás desobediente. A veces nuestros hijos, una vez más, tienen que pasar por el desierto para reconocer que hay un Cristo que sana, que salva y que renueva. Amén. Le cuento otra historia y termino. Termino ahora. Termino. ¿Ok? Hubo en una ocasión donde Dios trató con un hombre. Escuche esto. Le mostró el camino de salvación. Usó profetas para instruirlo y encaminarlo en su verdad. Le mostró todo lo que podía hacer en él. Los planes maravillosos de bendición que tenía para su vida. Dios le demandaba a él obediencia. Obediencia. Pero este hombre decidió seguir su propia justicia, que es tu propia justicia, es como una inmundicia. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Desobedeció a Dios. Entró en maldición. Dios lo desechó. El profeta usado por Dios se lo advirtió, pero él no quiso recomponerse. No lo quiso. ¿Saben cuál fue el fin de esta historia? Terminó consultando a una bruja. ¿Saben de quién estoy hablando? Tengo una iglesia bien afilada. Que esta historia del rey Saúl nos sirva de ejemplo a la hora de ministrar, iglesia, a un Jonás desobediente. Amén. ¿Entendieron este mensaje? Baje su rostro ahí donde está. Quiero que repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me descontamino de espíritu, alma y cuerpo, de todo espíritu de desobediencia. En el nombre de Jesús, me arrepiento. Si dentro de mí había un profeta o un Jonás desobediente y por causa del pecado no me había dado cuenta, te pido, Señor, y declaro que a partir de hoy yo echo a la mar, vamos, echa a la mar, echo a la mar ese espíritu de desobediencia de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos y de mi 10ª generación. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hizo esta oración, esta declaración. Denle un aplauso a Cristo. Ahora quiero que todos cantemos esta alabanza.
Quiero que se me pongan de pie. Ya cruzaron la raya.